Muy buenas tardes. En este espacio, para el curso de Imagenología Especial, hablaremos de medios de contraste y conceptos básicos de enfermería. Participantes: Ricardo Yara, Clara Inés Devia y quien les habla, Liliana Pérez. Medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias que se utilizan en rayos X con el fin de obtener, gracias a su capacidad de absorber los rayos X en mayor o menor relación que los tejidos blandos, obteniendo imágenes en tiempo real de determinadas estructuras, órganos, cavidades y procesos funcionales en el ser humano. Existen dos tipos de medios de contraste: los positivos o no iónicos, como el sulfato de bario y el yodo, y los negativos, como el aire. Encontramos otra clasificación, como son los neutros. Dentro de ellos encontramos el agua, la metilcelulosa y el manitol. La estructura química de medios de contraste: dentro de ellas encontramos características físico-químicas, como la solubilidad, la viscosidad, la presión osmótica, la lipofilia, la carga eléctrica. Las vías de administración para los medios de contraste son oral, rectal, vaginal, intratecal, intraarticular, intradérmica e intravascular, que puede ser endovenosa o intraarterial. Reacciones adversas a medios de contraste. Dentro de las reacciones encontramos tres tipos: las leves, las moderadas y las graves. Dentro de las graves encontramos las náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y prurito. Dentro de las moderadas encontramos la urticaria, edema y desmayo. Y dentro de las graves, edema pulmonar, paro cardíaco, convulsiones, hipotensión. Los grupos que incrementan la posibilidad de sufrir una reacción adversa son aquellos pacientes que tienen una historia previa a reacciones por medios de contraste, pacientes con hiperreactividad bronquial o asma activa, y pacientes que sufren otras enfermedades asociadas, como son la diabetes, la enfermedad cardíaca, enfermedad renal, la hipertensión arterial tratada con bloqueantes. Dentro de los tratamientos a las reacciones adversas a medios de contraste, debe ser simple y posible. En cualquier consultorio radiológico se debe contar con elementos básicos como el oxígeno, un sistema de intubación y un botiquín de emergencia. Es necesario mantener siempre una vía venosa para la administración de cualquier tipo de medicación en caso de ser necesario. En algunas de las contraindicaciones encontramos la hipersensibilidad a los componentes que contengan yodo, la cardiopatía grave, obstrucciones intestinales, enfermedades como la estenosis pilórica o lesiones que predispongan a obstrucción, perforaciones intestinales o enfermedades con riesgo de perforación, como la colitis ulcerosa aguda, la diverticulitis o biopsias de colon o recto, sigmoideo o radioterapia, enfermedades renales graves, enfermedad hepática, la ictericia causada por obstrucción de vías biliares y la alteración de la absorción por enfermedades intestinales agudas. El consentimiento informado. La utilización de los métodos de radiología e imagen en el diagnóstico médico requieren con frecuencia el uso de medios de contraste y de acuerdo a la legislación vigente, es necesario el consentimiento del paciente a ser sometido a dichos procedimientos. Es importante que el paciente entienda claramente en qué consiste el estudio y los riesgos que implica antes de firmar el consentimiento informado. ¿Quién debe firmar el consentimiento informado? El paciente, si está en las condiciones de hacerlo, o en otras circunstancias, la persona que esté de acompañante y que pueda firmarlo por el paciente.
Se debe firmar siempre que entramos a un procedimiento invasivo, como puede ser los medios de contraste. Para cualquier tipo de intervención siempre vamos a tener que firmar el consentimiento. Conceptos básicos de enfermería. La técnica aséptica define al conjunto de métodos aplicados para la conservación de la esterilidad. También se le denomina asepsia a la acción que se realiza al limpiar un área determinada. Los procedimientos que incluyen la técnica aséptica son parte de las medidas generales comprobadamente efectivas que deben estar siempre presentes. Al momento de realizar procedimientos invasivos durante la atención clínica, la técnica aséptica es una estrategia importante para prevenir infecciones nosocomiales, dentro de las cuales el lavado de manos siempre va a ser la práctica indiscutible de mayor relevancia para evitar el contagio de infecciones. Los procedimientos que incluyen la técnica aséptica son principalmente el lavado de manos, la preparación de la piel previo a procedimientos invasivos, el uso de métodos de barrera de alta eficiencia, delimitación de las áreas, el uso de antisépticos y el uso de material esterilizado. Dentro de las técnicas asépticas hay 5 momentos para el lavado de manos dictados por la OMS. El primero, antes del contacto con el paciente. Segundo, antes de realizar una técnica aséptica. Tercero, después del riesgo de exposición de líquidos corporales. Cuarto, después de contacto con el paciente. Y quinto, después del contacto con el entorno del paciente. Protocolo de venopunción. Las zonas de punción, los vasos más favorables para la punción son las venas cefálicas, la basílica y mediana del antebrazo y las del dorso de la mano. Las menos favorables son las de pierna y pie porque causan riesgo elevado de tromboflebitis. Los materiales que usaremos para una venopunción son las torundas de algodón embebidas en alcohol, torniquetes, guantes, esparadrapo o micropore y el guardián para los desechos peligrosos. Las precauciones para la venopunción. El lavado de manos antes de realizar el procedimiento. Aplicación de técnica aséptica en la zona elegida para la venopunción. No uso de joyas en manos, como son pulseras, anillos o reloj. Las uñas siempre cortas y sin esmalte. Aplicación de normas de bioseguridad, ya que todas las punciones venosas deben realizarse con guantes de manejo, ya que solo realizamos una inserción de catéteres periféricos. El manejo correcto de residuos hospitalarios. Se debe elegir el catéter de menor calibre con respecto a la vena, que cumpla con el objetivo de la punción, de modo que se evite trauma o irritación local. Se debe tener en cuenta los volúmenes de solución a administrar, las características del paciente como son la edad y los medicamentos. Cuando se prevé que el paciente va a requerir transfusión sanguínea, se debe instalar un catéter de calibre 18 o 16 para paciente adulto. Asegurar el catéter venoso con esparadrapo y colocar el nombre, la fecha, la hora y el calibre. Los yelcos tienen una grandiosa función y muy común, frecuente y necesaria para que una persona logre mantener en su cuerpo una cantidad precisa de fármacos. Y es que estos catéteres se introducen de forma cuidadosa y siempre por un profesional en las venas de quienes requieren algún tipo de medicación o líquidos. Podemos encontrar catéteres venosos periféricos de línea media, catéter central de inserción periférica y catéter venoso central.
Dentro de los catéteres periféricos encontramos los de calibre 14, 16, 18, 20, 22 y 24, siendo 14 el número de mayor calibre y 24 de menor calibre. La sonda rectal. Las sondas rectales son unos tubos de lácteos o de plástico que se emplean para facilitar la salida de los gases a través del recto. El calibre de la sonda varía según la edad del individuo, de 22 a 30 French para adultos y de 12 a 18 French para niños. Su longitud normalmente es de 30 centímetros. Se emplean para favorecer la evacuación de heces líquidas o flatulencias mediante la introducción de una sonda rectal y para administrar un enema a través de sonda rectal. Antes del procedimiento debemos identificar al paciente, informar al paciente del procedimiento a realizar, procurar siempre la intimidad del mismo, colocar al paciente en la posición adecuada, que puede ser posición de Sims, de cúbito lateral izquierdo con pierna derecha flexionada por encima de la izquierda, siempre que esta posición sea posible. Durante el procedimiento, lávese las manos y enfunde los guantes. Explique el procedimiento al paciente y solicite su colaboración. Ayude al paciente a colocarse en decúbito lateral izquierdo. Descubre la zona de las nalgas. Coloque el hule o el protector de la cama. Ponga el lubricante en una gasa y páselo por la sonda rectal, lubricando unos 10 centímetros desde la punta. Separe la nalga superior con su mano no dominante y observe la zona anal. Indíquele al paciente que inspire profundamente y que expire con lentitud, así se promueve la relajación del esfínter anal externo. Aprovechando una de las expiraciones, en ese momento la presión abdominal es menor, introduzca la punta de la sonda rectal girándola poco a poco y apuntando en dirección al ombligo del paciente. La cantidad de sonda a introducir varía según la edad del paciente, de 7 a 10 centímetros en adultos y de 5 a 7 en niños. En bebés, de 2 a 3 centímetros. Fije la sonda con esparadrapo en la cara interna del muslo izquierdo del paciente. Disponga del material colector en el extremo distal de la sonda. Indique al paciente que ha de mantener esta posición durante aproximadamente 30 minutos. Abandone la habitación, quítese los guantes y lave sus manos. Valore la tolerancia del paciente al procedimiento y la efectividad de este a lo largo de los próximos 30 minutos. Al cabo, retire la sonda y vuelva a lavarse sus manos. Las sondas. El sondaje vesical es un procedimiento que se realiza a menudo en pacientes que poseen retención de líquidos por falla en los riñones o por diabetes. Sirve para eliminar el exceso de orina cuando el paciente no puede expulsarla por sus propios medios. Encontramos dos tipos de sondaje vesical. En el caso de una muestra para laboratorio, vamos a utilizar una sonda que se llama Nelaton. Y cuando es para sondaje a permanencia, utilizamos un tipo de sonda llamado Foley. Dentro de los materiales para realizar el sondaje encontraremos guantes de manejo, una riñonera, gasas limpias, los elementos de protección personal, el tapabocas, el gorro, la sonda y las bolsas colectoras. Por último, tenemos la bibliografía. Gracias por su atención.